Buenas noches. Me da mucho gusto saludarles en este capítulo 5 de esta serie de Unidad. Bienvenidos. Bueno, si no han visto los capítulos anteriores, por favor, véanlos. Están en nuestro canal de YouTube porque esta serie lleva toda una secuencia importante. Necesitamos ver de uno en uno para poder entender cómo va todo esto del mapa de la psicoespiritualidad. Les recuerdo que cada uno de estos capítulos viene con una propuesta de trabajo o de ejercicio de inmersión que ustedes pueden accesar entrando a nuestro catálogo de WhatsApp. La idea es contener y llevarlo de la mano y que no se quede únicamente en la teoría de lo que aquí se comparte, sino que también pues vayamos todos haciendo el trabajo interior adecuado para llevarlo a la experiencia. Entonces, ahora sí, comenzamos. Pues hoy vamos a hablar de la búsqueda espiritual. Es la experiencia número 1, 2, 3, 4, ya dentro de la experiencia que propone este mapa. Bueno, entonces vamos a comenzar retomando un poco que en el capítulo anterior nosotros y en todos los capítulos hemos estado haciendo alusión a que después de la concepción, después del momento en el que se encuentra la fecundación, nosotros comenzamos a escindirnos o a separarnos de lo que ya vimos que es el ser esencial, que es aquello que nos conecta con la unidad, con la totalidad. Pero resulta que en nuestro aspecto humano se va desarrollando de una manera distinta, en un mundo distinto, con una cosmovisión, con una experiencia cósmica material distinta, y la forma de ver el mundo es diferente a cómo la ve el ser esencial. Cuando nosotros estamos hablando del ser humano y cuando estamos nosotros hablando específicamente de un momento de búsqueda espiritual, estamos haciendo alusión a los pronombres yo, tú, ellos. Hasta ahí nos habíamos quedado, y a partir de la búsqueda espiritual vamos a comenzar a integrar el nosotros en la conciencia encarnada, en la espiritualidad encarnada. Y vamos a comprender en este viaje cómo va. Si ustedes se fijan en esta imagen del lado derecho, ya tenemos la figura del sanador interno, aquella figura de la que hablamos en el capítulo anterior, que ya cuando la persona decide, después de todos los traumas, de todas las vivencias de su vida, decide retomar un camino distinto, tomar decisiones diferentes a lo que le había enseñado la vida, pues entonces ahí ya comienza a emerger esta figura intermediaria entre el ser esencial y el ser humano, que es el sanador interno. Para mayor referencia, esta diapositiva del capítulo anterior. Recordemos que tenemos el aspecto humano del desarrollo humano, en donde tenemos toda nuestra historia familiar, nuestra infancia, nuestra adolescencia y parte de nuestra adultez. Y llega un momento en el que nuestro aspecto esencial o nuestra dimensión o esfera tecnológica espiritual se va acercando a la espiritualidad, generalmente a través de las religiones o a través de otras búsquedas, de otras prácticas espirituales. Y es aquí donde emerge como intermediario la figura del sanador interno, que es un concepto grofiano que es muy evidente cuando emerge, cuando estamos en estados expandidos de conciencia, que su función es hacer que emerja y transportar la información desde el ser esencial, desde lo más profundo del ser, hacia lo manifiesto consciente, para que se pueda elaborar y que se pueda trabajar en la profundidad y que se pueda integrar. Entonces, ya sabemos que existe este intermediario y esta figura, y en el proceso de la búsqueda espiritual va a representar un papel súper, súper importante, porque a partir de ahora el sanador interno va a estar sumamente activo y manifiesto a lo largo de la vida del ser, como con mayor conciencia. Siempre había estado presente, nada más que cuando llevamos una vida demasiado enfocada en el desarrollo humano, pues no hay mucha atención que se le ponga en específico al sanador interno, y cuando nosotros decidimos emprender un camino de búsqueda espiritual, es cuando comenzamos a voltear, a ver y a cuestionar y a introspectar sobre nuestra esencia. Entonces, tenemos este intermediario entre el aspecto humano y el ser esencial. Allí está el sanador interno, que va a funcionar con un papel imprescindible en el desarrollo psicoespiritual. Aquí vamos a ver entonces, también tomado del capítulo anterior, ya sabemos que la historia del desarrollo humano nos genera heridas del ser,
nos genera heridas, nos genera traumas y nos genera lealtades invisibles. Las lealtades invisibles son acuerdos inconscientes que nosotros hacemos con personas, con familiares, con círculos sociales, con comunidades, en donde prometemos formar, ser parte de, comportarnos de cierta manera o tener ciertas actitudes a cambio de formar parte, de ser parte, de sentirnos incluidos o simplemente de manera sumamente inconsciente por pertenecer y por ser parte del clan. Todo esto, como ya lo hemos visto a lo largo de todo el mapa, nos genera cierta barrera para que nosotros podamos estar reconciliados o conectados con nuestra esencia de totalidad. Esto va a generar dolor. Estos aspectos de las heridas, los traumas y las lealtades invisibles nos van a generar dolor, dolor principalmente emocional, aunque también, obviamente, esto se puede ver proyectado y lo vimos en el capítulo anterior, cómo funciona en la esfera corporal cuando estamos viviendo el desarrollo humano. Comienzan los dolores, los síntomas, los padecimientos y las enfermedades. Pues nosotros tenemos dolor que se va a proyectar en nuestras esferas y ese dolor de alguna manera para traducirse y para poder potenciar eso que hemos vivido hacia un camino de reconciliación va a generar una crisis. Y esto es importantísimo porque las crisis son las que nos llevan a un proceso psicoterapéutico y vamos a ver por qué nos llevan a eso. Las crisis desde esta perspectiva de la psicología, desde este enfoque, se ven como una gran oportunidad para poder reconciliarnos o encontrarnos con el todo, para poder encontrarnos con la totalidad. Entonces las crisis son unas, ¿cómo decirlo? Son unas ventajas, trae ventajas más que desventajas, aunque la experiencia humana lo experimenta, lo vive de una manera indeseable o algo que nuestra sociedad nos ha educado mucho para evitar. Al final las crisis son algo que desde este enfoque es esperable, es deseable y representa una gran oportunidad. Dentro de la transpersonalidad, dentro de la psicología transpersonal, también Stan Grof ha definido, junto con su esposa Christina Grof, definieron ciertas crisis y ciertas crisis están catalogadas como emergencias espirituales, de las cuales voy a hablar un poquito más adelante. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una historia humana que nos ha generado heridas, traumas y lealtades invisibles, que nos ha llevado a los vicios de aquellos que hablamos el capítulo anterior, todo esto en conjunto, cuando se acumula, cuando se reprime, cuando genera encapsulamientos de memorias y de memorias emocionales, también físicas y también de conceptos de crisis mentales, pues nos va a llevar a una crisis y a una emergencia de información que se va a traducir en una modificación o en algo que se puede ser tangible y observable en nuestras relaciones en conflicto, en tener momentos de duda e incertidumbre, momentos de sufrimiento, de ansiedad y de depresión. Estas figuras tan comunes que tenemos, ¿no les ha sucedido, por ejemplo, que tienen familiares o conocen personas que van a procesos psicoterapéuticos y que a veces dicen, oye, estás yendo a terapia y se supone que deberías estar mejor y estás peor? Pues no, no es que esté peor, es que está emergiendo una crisis necesaria que está haciendo evidente esos procesos de ansiedad o depresión que son necesarios que se manifiesten porque había ahí información encapsulada referente con la historia de la persona que le impide reconectarse con la totalidad y esta crisis, esta ansiedad, esta depresión, estas relaciones en conflicto son solamente los chivos expiatorios o solamente son los testigos para que la persona tenga que moverse, activarse para resolver el conflicto hacia una reconciliación con la totalidad. Es importante hablar de este tema, el tema que yo les decía sobre emergencias espirituales, porque dentro de los mapas de lo transpersonal existe el concepto de emergencia espiritual. ¿Por qué? Les recomiendo muchísimo, por favor, que ingresen a nuestro canal de YouTube y busquen el capítulo que se llama Crisis y Emergencia Espiritual. Ahí hay un super live en donde comparto información muy esencial, trascendental para poder comprender el concepto de emergencia espiritual con mayor amplitud y con mayor facilidad, ¿no? Pero la emergencia espiritual está como un poco tiene una taxonomía específica muy generalizada que en primera instancia ofrecieron Stan y Christina Grof y que otros estudiosos ya la han estado ampliando. Pero son momentos específicos por los que pasa el ser, que en donde emerge información desde dos aspectos de la palabra emerger, que emerge de que surge o que emerge de que son cosas que urge
o que es necesario que la persona pueda ver. Y generalmente cuando son emergencias espirituales se refieren a que es el ser, es el sanador interno intercediendo por el ser esencial para que el ser humano tenga ese camino o esa crisis necesaria para poder acercarse a una reconciliación con la totalidad. Esta puede incluir episodios de conciencia de unidad, momentos de experiencia luminosa que pueden ser ascendentes o descendentes, como lo dice nuestro sensei Asayoli, ¿no? Puede ser que la persona busque experiencias de conciencia de unidad, por ejemplo, a través de un psicodélico, a través de una danza, a través de una práctica yógica, de un tipo de respiración, de cualquier práctica que genera estados no ordinarios de conciencia, la persona va a buscar la experiencia de unidad o bien, de repente, sin que la persona lo busque, puede tener una crisis emergente en donde en ese momento tenga, por ejemplo, una experiencia mística o una experiencia transpersonal. Hay crisis específicas que describen un despertar chamánico que no significa que ojo, no significa que las personas son chamanes, sino que tienen una crisis de línea que está como encasillado, clasificada dentro de la sintomatología del despertar chamánico. También ellos explican una línea de crisis que es el despertar, de emergencia espiritual, que es el despertar del Kundalini, fenómenos anómalos, diferentes formas de la percepción, cambia la forma de percibir, auditiva, visual, kinestésica, procesos de noche oscura del alma, de la cual vamos a hablar más en el episodio siguiente, experiencias cercanas a la muerte y ciertos eventos que pueden llegar a provocar esta necesidad de emerger hacia la totalidad. Entonces, digamos que desde lo transpersonal, la emergencia espiritual es una crisis que es necesaria para tener un proceso evolutivo y un proceso de camino hacia la reconciliación. Ya vimos entonces que una crisis nos va a generar relaciones en conflicto, duda e incertidumbre, sufrimiento, ansiedad, depresión y emergencias espirituales. Ya habíamos visto, ahora voy a poner una diapositiva de un capítulo más antiguo, que la vida se trata de crisis, movimiento y transformación y que el fractal repetitivo en la vida va de estas tres partes. Cuando nosotros tenemos una crisis disparada por nuestra propia historia de vida, por los mismos complejos o las mismas represiones que hemos tenido en la vida, esas crisis se van a proyectar en nuestras relaciones, en nuestras dudas, en nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con los demás, con estados emocionales, con estados mentales y con estados físicos, que en sí mismas, por ser crisis, van a generar movimiento. Y al generar movimiento, nos van a orillar a que vayamos hacia un lugar distinto. Es decir, incluso mecánicamente en la vida, ¿no? Todo movimiento es generado por una crisis electromagnética, por un choque de átomos, por lo que sea, pero todo movimiento tiene una crisis antes del movimiento y ese movimiento lleva a una transformación o a un paso distinto, es decir, de un estado donde estaba pasa a otro estado. Entonces aquí vemos nuevamente este ciclo que vimos cuando trabajamos sobre aquel capítulo primero, sobre la concepción, ¿no? Vemos nuevamente el ciclo de crisis, movimiento y transformación. Este ciclo también lo vimos cuando trabajamos sobre nacimiento, crisis, movimiento y transformación. Es decir, el concepto de crisis no es, ay, perdón, iba para atrás. El concepto de crisis no es ajeno a la vida, no es ajeno a lo orgánico de la vida, es parte de la vida y se va dando conforme nosotros vamos desarrollando y adquiriendo diferentes habilidades o incluso pues callando diferentes habilidades, ¿no? Cuando hablamos de crisis, movimiento y transformación dentro de una búsqueda espiritual, estamos hablando de algo mucho más dramático, porque entonces sí, ya tenemos un proceso de maduración distinto al cual vamos a ir en un momentito. Pero cuando nosotros estamos hablando en el proceso de crisis, movimiento y transformación, en ese paso, en ese paso del movimiento a la transformación, es donde nosotros vamos a tener una entrada de diferentes formas del ser que nos van a llevar a movernos y continuar en un paso hacia la transformación. Ojo, porque aquí es donde nosotros podemos encontrar también que se manifiestan ciertas adicciones. Se pueden manifestar estados depresivos, estados ansiosos y malestares generalizados. Entonces, cuando yo
hablo y me regreso a la diapositiva, 2 diapositivas anteriores, cuando yo hablo de crisis, movimiento y transformación, la transformación me va a llevar a una búsqueda. Cuando hablamos de temas psicológicos, estamos hablando de algo que representa mucho movimiento y en ese momento de transformación, cuando yo hago un paso del aspecto humano para transformarme en una búsqueda hacia una reconciliación con lo divino, que ni siquiera sé yo, estos procesos generalmente se disparan sin que la persona tenga la conciencia de que está buscando una reconciliación con lo divino. Simplemente la persona dice, algo estoy buscando, algo necesito más allá de lo que estoy teniendo para resolver mi conflicto. Estoy segurísima de que alguno de ustedes, por lo menos una persona de ustedes, en algún momento ha dicho, tengo todo, o aparentemente bien, o tengo un conflicto muy, muy grave, y esa situación les lleva un poco a descolocarse y a salir en búsqueda de algo que ni siquiera saben qué es, pero están buscando ayuda, respuestas, acompañamiento, tal vez, y es justo ahí donde se da este paso de transformación. Esta salida a la búsqueda no significa que es algo tan romántico como esta fotografía que les estoy compartiendo aquí sobre un tipo con su maleta y ya me voy de mi clan familiar. Esta búsqueda significa comenzar un proceso de transformación que me va a confrontar tanto que yo, como salgo como buscador, sin tener ni una sola guía, sin tener idea de que incluso lo que mi ser está buscando detrás es un camino a la reconciliación, me puede llevar por estos caminos, nuevamente, por un camino de adicciones, por un camino de pensamiento derrotista, por un camino de intentar hacer algo y sentir que no lo estamos logrando, e incluso nos puede llevar a generar un camino de expectativas. No es aquí donde verdaderamente se comienza a hacer un trabajo interior. El trabajo interior comienza cuando nosotros comenzamos a frustrarnos y a vivir situaciones súper indeseables en ese camino de búsqueda, y ahí es cuando vamos a dar el salto al trabajo interior. Y entonces, nosotros generalmente llegamos en una necesidad de introspectar y de irnos a algo más allá de nuestra persona, ya después de haber pasado muchas crisis, ya después de haber buscado muchas opciones para encontrar la solución o algo más allá, algo que nos conecte con una sensación de paz o que nos conecte con un estado expandido, con un estado inconsciente, ¿no? Que ya sabemos que ahí está latente de totalidad. Cuando nosotros hemos pasado por estas crisis, es cuando vamos a entrar en un proceso de trabajo interior, vamos a entrar al proceso del encuentro con uno mismo. Es aquí cuando nosotros podemos entrar en un proceso psicoterapéutico de un corte de ya mucha crisis que va más de la mano de un proceso de emergencia espiritual, de una búsqueda de reconciliación, de una recaptación, una reformulación de la vida, de una reconceptualización de cómo yo me estoy comportando o en dónde me estoy posicionando en la vida. Las personas en este momento de búsqueda espiritual es cuando también buscan grupos de meditación, buscan retiros, buscan peregrinaciones, buscan formas de trabajar el espíritu a través del yoga, del tai chi, del qigong, de diferentes prácticas espirituales que de alguna manera nos llevan a modelar un tipo de comunicación con el ser esencial. Y todo esto, por eso tenemos ese circuloto amarillo de fondo, todo esto es impulsado por el sanador interno. El sanador interno es el que nos está orillando a estas crisis para que nosotros vayamos hacia estas búsquedas espirituales. Es muy importante que observemos lo que dice aquí, ¿no? Peregrinaciones, ceremonias. Actualmente hay un boom, hay como toda una resurgimiento del trabajo con sustancias psicodélicas, con enteógenos, con plantas maestras. Es aquí donde nos encontramos. Si tú estás en búsqueda de un proceso de algún tipo de enteógeno o de tener algo así, observa muy bien si lo que estás buscando es porque estás teniendo una crisis de este tipo, ¿no? Porque estás teniendo una emergencia, una necesidad de encontrar algo más allá, o si lo estás haciendo por moda. Ojo, porque ahí hay un foco rojo muy importante que de eso depende mucho cuál va a ser la consecuencia de que hagas ese encuentro. Pero también aquí encontramos muchas otras alternativas. Aquí es donde las personas también se encuentran con trabajos de danzas, de respiraciones, con trabajos de inmersiones, de retiros, de peregrinaciones, de senderismos, de arte, muchísimo arte en este momento.
todo va de la mano de la búsqueda de algo más allá, de la búsqueda de una reconciliación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí que esta es una diapositiva que está planteado de otra manera visual, ¿no? Vamos a recordar que esa transformación se debe a que estamos tratando de conectar toda la historia humana de mis traumas, heridas, lealtades invisibles, lealtades familiares, con una búsqueda del ser esencial. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando aquí mismo? Cómo observar muy bien cómo vamos dando ese paso a través de crisis. Ojo, es muy común que se atraviese una crisis muy fuerte para comenzar este proceso de búsqueda, ¿no? Y es aquí también donde se encuentra todo el trabajo de los estados no ordinarios de conciencia, ¿no? No solamente plantas maestras nuevamente, hay muchas formas de generar estados no ordinarios de conciencia que tienen diferentes propuestas de intervención que son muy efectivas para acompañar en estos procesos que son muy complejos. Ahora, estas búsquedas espirituales no significa que todas las personas tengan que irse a hacer yoga. Nuevamente, aquí dice adicciones. Puede haber personas que se vayan a buscar un tipo de, no sé, que se vayan al cuerpo, por ejemplo, que se hagan adictos vigoréxicos, adictos al ejercicio, se pueden hacer adictos a la lectura, adictos a diferentes tipos de encuentros sociales, adictos a sustancias, por supuesto, alcohólicos, diferentes formas, desde lo transpersonal. La adicción, lo que está diciendo detrás es que tengo una necesidad de un encuentro de la reconciliación con la totalidad, tengo una necesidad de salirme de mi propia historia de traumas y de heridas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo salgo en búsqueda, yo estoy comenzando a tener una búsqueda de reconciliación y de encuentro conmigo mismo. Me encuentro con el sí mismo. Esto es muy importante comprenderlo porque a partir de aquí se comienza a modificar la forma en la que yo veo la vida y la forma en la que yo me relaciono conmigo mismo. Ya no me voy a ver desde un aspecto completamente egoísta, me voy a ver desde un aspecto más trascendental. Es decir, yo ya voy a querer conocer algo nuevo, algo diferente y además si me doy la oportunidad de intentarlo y de conocerlo, voy a empezar a probar cosas tan distintas que me voy a encontrar con un aspecto de mí que me va a gustar y es un aspecto que me va a llevar a trabajar desaprendizajes. Esto significa mover muchos sistemas de creencias. Nos va a llevar a integrar la historia personal, estos traumas, estas heridas, estas lealtades invisibles, y nos va a llevar a comprender que estamos tomando un camino de reconciliación y a un camino de entendimiento. Aquí es donde se genera el cambio del paradigma personal. Aquí es donde verdaderamente la persona dice, renuncio, acepto toda mi historia y renuncio. Se recurre a la renuncia de la psicodramatización, de la dramatización de la historia para comenzar a enfocarse en un desarrollo interno psicoespiritual o espiritual en sí mismo. ¿Qué sucede con esto? Bueno, si nosotros observamos todas las esferas del ser, en este momento, en este paso del cambio de paradigma personal, todas las esferas del ser se van a enfocar a manifestarse en un proceso de desintoxicación. ¿Qué significa esto? Que naturalmente yo voy a tener un impulso por alimentarme mejor, ¿no? Por hacer algún tipo de práctica física, tal vez, por tener más conciencia corporal, preguntarle a mi cuerpo cómo está, tener un diálogo corporal mucho más claro y auténtico. Mentalmente, voy a tener una ampliación de conciencia, voy a comenzar a modificar mis preferencias, mis gustos, mis formas de relacionarme con el mundo, voy a comenzar a tener una conciencia ecológica distinta, voy a mirar al ser, puede cambiar mi cosmovisión, mi forma de percibir el mundo. Emocionalmente, voy a utilizar mis emociones para integrarlas a mi propia historia y no para expresarlas de una manera dramática, enfocada en la persona. Aquí estamos hablando ya de un ser que comienza a ser más integral y que comienza a enfocarse en un aspecto que había tenido abandonado, pero que ahí había estado latente. Todo este proceso de desintoxicación está nuevamente gestionado por detrás por las emergencias que va generando el sanador interno. Ahora,
¿Cuál es el verdadero desafío de esto? En este encuentro, en este manifiesto de las esferas de desintoxicación, yo voy a tenerme un encuentro entre luces y sombras. Por eso les digo, el tema no es tan romántico como esta fotografía del cuate que se lleva su maleta. Aquí yo voy a tener una lucha interna muy importante porque por un lado traigo toda mi historia personal, todas mis lealtades, toda mi familia, todo lo que me dijo el clan que se esperaba de mí, todo lo que yo mismo esperaba de mí. Voy a tener todas esas voces ahí diciéndome cosas, ¿no? Regañándome o cuestionándome por qué estoy decidiendo tomar una búsqueda espiritual. Y por otro lado, voy a tener al sanador interno muy insistente, latiéndome el corazón con una intuición distinta, con una forma de relacionarme distinto y con unas ganas de hacer cosas distintas a lo que había hecho yo anteriormente. Todo esto, el puente entre este ser esencial y este ser humano o este ser persona es el sanador interno. El sanador interno es el que se encarga de jalar información del ser esencial, utiliza la información de la persona para hacer evidente cuál está siendo la barrera entre la expresión del ser esencial y el mundo. Entonces comienza a tener un lugar mucho más interno, mucho más interesante y mucho más importante el sanador interno aquí. Este proceso, todo este proceso de hacer el trabajo interior, ¿no? De poder elaborar ese encuentro de luces y sombras, busca una integración de las dualidades. Cuando hablamos de las dualidades, pues hablamos nuevamente de ese momento de fecundación, hablamos de ese aspecto humano y también de ese aspecto esencial que tenemos en donde habrán de integrarse las dualidades. Ese es el proceso de desarrollo transpersonal. El proceso de desarrollo transpersonal va de integrar las dualidades para que podamos purgar nuestro camino y madurar nuestra relación con la vida y que podamos coexistir siendo muy conscientes de nuestro aspecto humano y también de nuestro aspecto esencial y tener un diálogo constante con nuestro sanador interno. Tener prácticas que a través de los estados expandidos de conciencia nos permiten dialogar con ese sanador interno y poder entender cuál es el camino, hacia dónde ir, qué hacer con nuestro ser esencial y fehacientemente qué decisiones tomar y hacia dónde ir. Esto se logra en un proceso de desarrollo transpersonal. Nuevamente, hay muchísimas técnicas, aunque están de moda ahorita este, eh, los enteógenos, los psicodélicos, hay muchísimas maneras de generar estados expandidos de conciencia que al final nos acompañan en este proceso de integración de las dualidades, donde nuevamente vamos a recordar, vamos a ver esta fotografía con mucho detenimiento. Esa fotografía me encanta porque para mí es la viva representación del proceso de integración de las dualidades, de un proceso de trabajo interior. Está el ser esencial a todo lo que da explotando para resurgir y para manifestarse después de todo el periodo de vida que llevaba ahí encapsulado y que había estado en esta necesidad de generarnos crisis y diferentes diálogos a través del sanador interno, a través del cuerpo y a través de la integración mental emocional para poder emerger y nosotros retomar un camino de reconciliación hacia la totalidad. Aquí la mente va a tener un papel importantísimo porque la mente nos va a llevar a integrar todo esto a la materia. Por eso, desde el capítulo 3, yo les hablaba que nosotros cuando desarrollamos las tecnologías de las esferas y sus tecnologías, la tecnología de la esfera mental es integrar, comprender, traducir la información de lo que está pasando con mi cuerpo, con mi espíritu y con mis emociones. Entonces, a través de la mente, como nosotros aquí ya estamos empezando a tener procesos de experiencia y no procesos de vivencia, que es distinto. Los procesos vivenciales son procesos estrictamente de desarrollo humano, lo estoy viviendo. Los procesos de desarrollo transpersonal son procesos experienciales. ¿Esto qué significa? Lo tengo que experimentar para poder recibir las bondades del proceso. No es una vivencia, no lo voy a vivir, lo voy a encarnar, lo voy a experimentar, lo voy a sentir en todas mis esferas del ser y eso solamente se puede lograr a través de los estados no ordinarios de la conciencia. Entonces, a través de esto, la mente, yo le llamo en las clases que doy, le damos croquetas a la mente, ¿no? Y la mente a través de esas experiencias comienza a tener un acercamiento hacia el nosotros, es decir, cuando tenemos una experiencia mística, una experiencia transpersonal,
nosotros comenzamos a tener una conciencia de, claro, no soy solo yo no soy el centro del universo, por lo tanto, toda mi historia había sido como dramatizada de alguna manera y hay una cuestión como más trascendental en la que es importante enfocarme, mi reconciliación con la vida y con el todo, ¿no? Con la totalidad. La conciencia ecológica es parte inherente de la búsqueda espiritual. Las personas que desarrollan este camino o que van andando este camino de desarrollo espiritual o que van en la búsqueda comienzan a tener unas conciencias distintas a través de estos estados expandidos de conciencia, en donde se puede encarnar la situación del planeta, por ejemplo, la situación de la fauna o de la flora. Nosotros podemos lograr diferentes encarnaciones y todo lo va generando, toda esa información que nos va pasando a nuestro sanador interno para que nosotros vayamos ampliando nuestra conciencia. Conciencia corporal, vamos a cuidar nuestro cuerpo, responsabilidad afectiva, vamos a desarrollar aquí valores espirituales muy importantes de empatía, de humildad, de compasión, de encuentro con el otro, ¿no? De colaboración, de respeto, de inclusión, diferentes aspectos que no solamente se van a quedar en el concepto mental del valor, sino que van a representar un intercambio afectivo, un intercambio donde va a haber vínculos mucho más profundos y donde va a haber una conciencia colectiva, una conciencia de que lo que yo hago te afecta a ti también y de ahí comienza a surgir la comprensión del nosotros. Es decir, nos vamos acercando un poquito más a la conciencia esencial. Y aquí es muy importante observar lo que va sucediendo en la búsqueda espiritual. Hay una necesidad de aportar a una mejora mundial y en esto vamos a profundizar en el próximo capítulo que es importantísimo. Entonces, así, si nosotros nos vamos a estudiar nuevamente todo este mapa de cambios de manifestaciones y evoluciones o involuciones del ego, vamos a ver que venimos de la concepción, un ego inherente que nos da el paso primario a la persona. Después de ahí, al momento de gestación, va a surgir un ego primordial que nos va a enseñar sobre el vínculo con la madre y con la persona que soy. En el momento de nacimiento surge el ego primal que nos muestra sobre la conciencia de la muerte y renacimiento y toma de decisiones. Después, a lo largo de la infancia, la adolescencia y puede ser incluso que la adultez, desarrollemos el ego mental, corporal y biopsicosocial, en donde seamos conscientes de que hay un intercambio social, que hay lealtades familiares, que hay traumas, heridas y vicios. Cuando estamos nosotros en la búsqueda espiritual, nuestro ego también va mutando y vamos desarrollando un aspecto alternativo al ego, que es el self existencial o el self integral. Em, este self es el que nos va a llevar a un enamoramiento del camino de la búsqueda. Nos va a llevar a un enamoramiento de esta reconciliación con la totalidad, ¿no? Cuando hablamos de conciencia, pues sabemos que la conciencia de totalidad nos lleva a una conciencia de dualidad en el momento de la concepción, a una conciencia del vínculo en el momento de la gestación, la conciencia de muerte, renacimiento en el momento de nacimiento y la conciencia del sufrimiento y de la impermanencia en el momento del desarrollo humano. Entonces vamos a ver que sí vamos teniendo diferentes mutaciones del ego y no es que el ego hay que derrotarlo, hay que observar cómo es que tenemos todas estas formaciones del ego y no cambia el mismo, no es el ego un personaje, son diferentes pequeños egos que vamos teniendo en nuestra vida, de modo que podemos tener un aspecto de self existencial muy elaborado, muy consciente en el tema psicoespiritual, pero podemos tener un ego mental, por ejemplo, un ego corporal o un ego primal con una historia de dolor ahí que no hemos trascendido. Es por eso que el proceso de desarrollo transpersonal es tan profundo porque nos lleva a desmenuzar y a comprender en qué momento de mi vida está uno de estos egos teniendo algún tipo de barrera que represente una barrera para mi camino a la reconciliación. Entonces, por último, vamos a comprender que el ser en búsqueda espiritual va a tener una conciencia de sufrimiento, va a tener una conciencia de transformación del dolor, la conciencia de lo que es el trabajo interior, de un entendimiento, de una ampliación de conciencia, va a tener una conciencia sobre el mundo, una conciencia espiritual y va a tener un encuentro con el sí mismo. Y cuando hablamos con el encuentro con el sí mismo, hablamos de que se encuentra con sus propias sombras y que ha hecho un trabajo o está invitado a hacer un trabajo de integrar sus dualidades. Si conocemos personas que están en un aspecto espiritual donde, por ejemplo, meditan y no han entrado en crisis o no se han dado la oportunidad de explorar sus sombras,
entonces estamos hablando de una práctica espiritual y no de un camino de espiritualidad. Es muy, muy diferente. Y bueno, aquí vamos a ver cuál es la comparación ahora hacia dónde está mutando tanto el ser esencial como el ser humano. El ser esencial, cuando estamos hablando de la parte o de la experiencia de la búsqueda espiritual, va a tener como intermediario al sanador interno en manifiesto, ya va a estar como muy latente ahí la intuición, el corazón me dice que aquí es mi lugar en este momento y aquí debo estar. Ahí está el sanador interno hablándonos en manifiesto, y también el ser esencial tiene una posibilidad de encuentros, tiene una posibilidad de expandirse y de mostrarse. En cuanto al ser humano, pues ya tenemos aquí las experiencias de separación, vínculo, heridas, muerte, renacimiento, relaciones, lealtades, traumas, heridas, vicios, espiritualidad, fe, y también tenemos la conciencia y tenemos la experiencia de la búsqueda. ¿Qué pasa aquí? Una dualidad integrada nos va a permitir acercarnos a la totalidad. ¿Qué significa esto? Que en este mapa lo que hace la experiencia de la búsqueda espiritual es que nos invita a que nosotros comprendamos que un camino de desarrollo psicoespiritual siempre va a representar el encuentro de nuestras luces y sombras, de nuestros ángeles y demonios, de nuestros aspectos más luminosos, pero también de nuestros aspectos más sombríos, para que se encuentren en una danza y ahí entonces nos podamos observar desde una totalidad, desde una completud más clara y que por supuesto es un camino de autoconocimiento profundo que nos va a llevar a acercarnos a una reconciliación con la totalidad y nos va a invitar a continuar el camino hacia lo que vamos a ver en el próximo episodio, que es el complejo de héroe. Si tú te identificas con esta experiencia y si estás aquí en esta experiencia, nuevamente, la experiencia de la búsqueda espiritual, no todas las personas dan el salto a la búsqueda espiritual y muchos seres humanos se quedan en la dimensión en la experiencia de desarrollo humano por cuestiones que tampoco es, o sea, no es obligatorio que todas las personas salten a la búsqueda espiritual. Este simplemente es un mapa de desarrollo psicoespiritual en donde estamos viendo qué pasa con mi aspecto esencial cuando yo me aviento el viaje de una experiencia humana, cuando yo estoy encarnando o estoy siendo un ser humano también. Entonces, si tú te encuentras en esta experiencia, te recomiendo que busques nuestra inmersión sobre esta experiencia para que lo lleves a tu propio proceso y veamos a ver qué te emerge, qué información te revela. Esta experiencia de búsqueda espiritual la viven aquellas personas que ya en una crisis lo suficientemente fuerte en su vida les ha llevado a hacer cambios trascendentales en su vida que les llevan a soltar o a renunciar o a dejar o a cambiar ciertos patrones del clan o del sistema familiar o del sistema cultural y que deciden emprender un camino individual para encontrarse a sí mismos sin que realmente tengan la conciencia de que lo que están siendo impulsados por ese ser esencial a través del sanador interno para poder llegar a una reconciliación con la totalidad. No acaba aquí el mapa de desarrollo psicoespiritual, este nada más es el emprendimiento, es el primer paso que se da hacia una búsqueda, un camino hacia la reconciliación y vamos a ver en los próximos capítulos qué es lo que sigue en la experiencia psicoespiritual dentro de una vivencia humana. Si les vibra, si sienten, si vamos de la mano en este camino, ayúdenme a compartir nuestra serie a aquellas personas que no tienen Facebook o que pudieran estar interesadas en verla de nuevo a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, ¿qué más? Lo recomiendo muchísimo y que pasen muy bonita noche. Muchas gracias por estar aquí. Cuídense mucho.